permite que banquero eche a miles de familia a la calle? ¿Cómo lo permites tú? Que el gobierno cada día suba la medicina y los impuestos, queriendo nuestra muerte para no pagar más pensiones. ¿Cómo lo permites tú? Que gobierno y empresarios con su reforma laboral y su cuota de 100 euros va vaciar la seguridad social. Señor, ya estamos hartos de todo esto. Tú que tanto poder tienes, libranos de este sistema de ladrones, corruptos y asesinos. Ciudadana, los yayoflautas llevamos 115 semanas protestando debajo de este árbol. 115 semanas protestando contra los recortes y los desmanes de este gobierno. Hoy, con motivo del Jueves Santo, viendo que el sistema llena de procesiones las ciudades en conmemoración a la muerte de Cristo, que dio su sangre para salvarnos, nosotros, la cofradía de los mártires de los recortes, rendimos homenaje. Hoy rendimos homenaje al ciudadano de 50 años que tras dar su sangre y donar sus órganos en el hospital La Fe de Valencia el lunes se suicidó. Nosotros hoy no rendimos homenaje a Cristo porque cada día miles de cofrades rinden homenaje a Cristo que dio su sangre para salvarnos. Nosotros hoy rendimos homenaje al ciudadano altruista que el lunes, víctima de los recortes, se fue al hospital La Fe de Valencia y tras dar su sangre y tras dar sus órganos se fue al lavabo y se suicidó. ¡Qué prueba de amor más grande hacia sus semejantes! Es el Cristo del siglo XXI. Ese hombre no es como esos del gobierno que se van a misa, se arrodillan, se van el sábado de putas y el domingo se confiesan y continúan puteando. ¡Qué bonito es ir en las cofradías y haciendo el resto del año una putada tras otra! Nosotros rendimos homenaje al ciudadano altruista que el lunes dio su sangre y sus órganos para salvar a sus semejantes. Informamos también de que en estos momentos en el Ayuntamiento de Palma se está gestando una ordenanza de convivencia ciudadana. Como si no llevásemos 30 años conviviendo tranquilamente, ahora hay que reprimir, hay que sancionar, hay que prohibir. Es importante que la ciudadanía se rebele, que diga no a la ordenanza cívica que se está gestando en el Ayuntamiento de Palma. Esa ordenanza solamente busca prohibir y sancionar. Jugar a la pelota en la calle, 200 euros de multa. Ser músico, ser mimo, ser artista en la calle, 400 euros de multa. Vivir en un piso patera,
400 euros de multa. Repartir folletos, 200 euros de multa. Una manifestación no autorizada a criterio de la policía, 400 euros de multa. Prohibir, prohibir, prohibir y sancionar. Recaudar, recaudar, recaudar. De un sistema nada proporcional. Los ricos se pueden permitir pagar todas las multas. ¿Acaso se creen que quien vive en un piso patera tiene los 400 euros para pagar la multa? Eso es de loco. El mendigo, 200 euros de multa. Si pudiese 200 euros, ¿acaso haría mendicidad? Es absurdo. Es prohibir y sancionar lo que busca este gobierno. Nosotros estamos en contra de la ordenanza ciudadana. Existen montones de normas que ya regulan esa convivencia. No es necesaria una nueva ordenanza. Y ahora, visto que se acercan las elecciones europeas y que se presume una gran abstención, nosotros propugnamos: vota, 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 pero no a los que han mandado durante 30 años, ni PSOE ni PP. Existen montones de plataformas ciudadanas que buscan cambiar el sistema. Está el Partido X, está el Movimiento Podemos, está el Movimiento Red, están ECO, están montones de partidos. No es necesario votar siempre a los mismos, porque si se votan siempre a los mismos, y entonces se puede decir todos son iguales. Todo el mundo para decir todos son iguales si siempre se votan a los mismos. Está claro que siempre serán iguales. Nosotros propugnamos infinito, 2000 años hace que te fuiste, y mira cómo está todo esto, míralo, míralo, míralo. ¿Cómo permites tú con tanto poder que nos recorten la sanidad, la educación y los servicios sociales? ¿Cómo lo permites tú? ¿Cómo permite que banqueros echen a miles de familias a la calle? ¿Cómo lo permites tú? Que gobiernos cada día suban la medicina y los impuestos, queriendo nuestra muerte para no pagar más pensiones. ¿Cómo lo permites tú? Que gobierno y empresario con su reforma laboral y su cuota de 100 euros de la ministra Virgen de Fátima va a vaciar la seguridad social. Señor, ya estamos hartos de todo esto. Tú que tanto poder tienes, líbranos de este sistema de ladrones, corruptos y asesinos. Com cada dijous, els padrins estem aquí per denunciar totes aquestes tropelies, perquè això, podem dir que és un país que en vez d'anar endavant va cap endarrere com els caralls. És un país que no té lògica, perquè resulta que els que són premiats són els banquers lladres, els polítics corruptes, els patrons que exploten en els
treballadors, i resulta que el ministre de turno va fer una llei per indultar a tota aquesta gent. Cada any indulten en aquestes dates a lladres i sinvergüences. Aquests 21 indults que fan Gallardón a les confraries, 21 personatges, un d'ells feia feina a una oficina del Banc de Santander, li va robar a un client 30.000 euros i li demanaven 2 anys, 6 mesos i un dia de presó. Pues bé, aquest personatge serà indultat per en Gallardón. Això és la política, això són els cristians, els que se tenen cops en el pit i els que se posen davant les processons. Com en el Cirer, com en el Cospedal, tota aquesta gentussa no té nom. Són els que defensen a Déu. A Déu, quin Déu? El Déu del tot pes, el Déu dels poderosos. Quin Déu? Perquè cada territori té els seus déus. Els islàmics tenen un Déu, els cristians tenen un Déu, Àsia tenen altres déus, però aquí a la terra mos estem pegant entre nosaltres mateixos, perquè n'hi ha uns que s'aprofiten dels altres, però no passa res. I els que volen donar exemple, són els més sinvergüences. Vos imagineu 21 indults que farà en Gallardón, lladres i sinvergüences en el carrer, quina vergonya. Agazón, nunca abierto. Bueno, macroeconómica, estamos saliendo de la crisis. Nos dan los datos de IBEX 35, nos dan los datos de la prima de riesgo, yo no sé qué prima es esa, porque mía no es, y ahora resulta, pues, que toda la miembro de la prima baja, el directivo que por cierto es el 95% de las empresas de IBEX, donde realmente para hacer impuestos no se pagan los fiscales. Pues qué bien, nos quedamos aquí sin nada. Mientras tanto, la gente del pueblo, la ciudadanía, las ciudadanas, sufriendo lo que ellos llaman una desaceleración, como decía el gobierno anterior, económica. Pues no, señores, no es una desaceleración económica, es un parón en toda regla. Algunos dicen que hemos tocado fondo, pues no, tampoco hemos tocado fondo. Lo que hacemos es restar por el plato. Ya veremos cuando son los medios para ganar la crisis, evidentemente. Nunca han estado en la crisis. No conozco ningún proviso. Tampoco no va. Tampoco. Siempre lo han tenido con esta persona en manos de los mismos docentes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer, evidentemente, es no ir a votar. No soluciona el problema. Lo que hay que hacer es votar. No ir a votar no soluciona bien. ¿Verdad? No. Porque luego el que no va a votar se lo suma, pues la mayoría es que tiene.